Hola hermanos, el día de hoy, 18 de octubre del 2019, viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una fiesta, y es la fiesta que debe ser considerada como de un apóstol, aun y cuando propiamente no fue un apóstol. Se trata de San Lucas Evangelista. Fíjense ustedes, la tradición, todo lo que nos dice sobre él. Hay varias dudas, no sabemos exactamente el año en el que nació, incluso alguna tradición habla de que fue parte de aquellos 72 discípulos que él mismo cuenta que el Señor Jesús envió a la misión, y bueno, no lo sabemos con certeza. Se supone que es de origen griego, sobre todo por la calidad del griego de los dos textos que se le atribuyen, porque a él se le atribuye tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se ha puesto en discusión si realmente él escribió el Evangelio de Lucas, pero el problema es que, la iglesia nunca cambió esta postura, y como no se trata directamente de un apóstol, o sea, piensa en Mateo o Juan, el hecho de que la tradición haya mantenido su nombre significa que hay mucho de verdad en la posibilidad de atribuirlo a él. Además, como lo vamos a escuchar en la primera lectura del día de hoy, está completamente atestiguado su vínculo con San Pablo. Eso es precisamente lo que vamos a escuchar. Y pues luego nos cuenta la tradición que, pues, más o menos cuando ya tenía 84 años de edad, fue martirizado junto a San Andrés, fíjense, en Patras, en la zona de Acaya, en la zona de Grecia. Luego los ortodoxos van a decir que fueron martirizados allá por Bizancio, allá por Constantinopla, para darle un valor a la ciudad, a la fundación de Constantino en el siglo IV, muy pero muy especial, y por eso ponen que ahí fue martirizado San Andrés, porque recuerden que en San Andrés es anterior como apóstol a Pedro, entonces por eso es que lo ponían ahí. Lo que sí sabemos, o sea, insisto, se trata de un cristiano convertido del paganismo. Alguna tradición hablaba de que era un judío de la diáspora, pero no es muy probable eso, insisto, por la calidad de su griego, por la calidad de lo que habla. Luego se considera que es médico, porque así lo considera Pablo. Pablo habla de él como el querido médico, el querido doctor. Alguno ha dicho también que esto de doctor, era por su gran sabiduría, era por su gran capacidad intelectual. La tradición sostiene que se trataba de un médico. Y su investigación para escribir el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, no cabe duda. Fíjense que la tradición nos cuenta que él incluso entrevistó a la Virgen. Y por eso los primeros cuadros, los primeros dibujos que se hicieron de la Virgen se le atribuyen a él, de los más antiguos que hay. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santa Justina, en Padua. Bueno, ahí el cráneo supuestamente fue llevado a Praga, ahí a la iglesia de San Vito, a la Basílica de San, o la Catedral de San Vito, y en fin, es una cosa un poco discutible, ¿no? Fíjense que ahí donde está en Padua, me recuerdo muy bien yo porque es una cosa fantástica. Cuando me tocó ir a Padua, pues lógico, todo el mundo va a la Basílica de San Antonio, y todo el mundo, es más, la gente en el pueblo le dice la Basílica del Santo, pero hay otras basílicas. Y entonces fuimos a comer con un par de compañeros sacerdotes ahí cerca de la Basílica de Santa Justina. Y les digo, ahí en la Basílica de Santa Justina están los restos de San Lucas. Y entonces nos fuimos y ahí estuvimos rezando un buen rato, y tuvimos la gracia de poder concelebrar la Santa Misa ahí. O sea que imagínense ustedes la gracia tan particular que nos concedió el Señor. Esto es importante, ¿no? Las tradiciones, que las sostengamos de alguna manera, porque la historia de la Iglesia no la debemos perder. Claro que ha habido errores a lo largo de la historia, pero tenemos la calidad de estos santos que deben seguir siendo nuestro modelo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Fíjense, la despedida de Pablo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. El único que le ha quedado es Lucas, que está junto a él. Luego Pablo se queja de que lo han abandonado todos, sí, pero ya había contado que Lucas estaba con él, lo cual refleja el corazón de Lucas, ¿no? Porque recuerden que el evangelio de Lucas es el evangelio de la misericordia, es el evangelio del consuelo, el evangelio de la alegría, el evangelio del Espíritu Santo, el evangelio de la Virgen María.
Por eso es que la mayoría de los expertos en los evangelios hablan de que el evangelio más fácil de leer, el más ameno si lo quieren, vamos, si se le puede llamar a esto de buscarle lo ameno, lo agradable, pero es el evangelio de Lucas. Y es cierto porque la calidad de su escrito es muy grande. Bueno, vamos al evangelio. El evangelio es lo que les digo, el envío de los 72 discípulos, capítulo 10 del evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Yo cada vez que leo este evangelio, miren, a todos nos pasa igual, seguramente a ustedes también, pero yo cada vez que leo este evangelio, solo me acuerdo de un compañero sacerdote, amigo mío querido, que está un poquito más rechonchito de lo que estoy yo, y que siempre dice: es que cuando yo llego a un lugar, tengo que cumplir el evangelio. Y entonces cuando entren en una casa, coman lo que les den. Y entonces si él entra a 6 casas ese día, comen las 6 casas. Y entonces yo me reía. ¿Qué manera de evangelizar la tuya? Le he dicho yo, porque efectivamente es sumamente práctica, es sumamente bonita. Pero vamos, no es eso el sentido del evangelio del día de hoy. Hay que ir más lejos, ¿no? O sea, es este envío. Ya les digo, por eso la tradición habla de que él era parte de estos 72. San Lucas, no lo sabemos, no hay manera de probarlo. Además, por el mismo ambiente, por la edad, no daría para que fuese él uno de esos 72. En fin, las recomendaciones del Señor Jesús. La mies es mucha. Claro, si el trabajo nunca para. Oigan, si usted se entrega completamente al servicio de la iglesia, al servicio del Señor, téngalo por seguro que trabajo va a tener de sobra y siempre. Gracias a Dios. Eso hay que decirlo, gracias a Dios. Segundo, sí, pero este trabajo no podemos ponerlo en esta misión, no podemos desempeñarla confiando en los medios materiales. Por eso el Señor nos dice claramente: no lleven ni sandalias, no lleven ni morral, no lleven dinero, no se detengan a saludar a nadie por el camino. La misión es la misión. O sea, no se distraigan. Esa es la imagen, no es que sea malcriado. Usted va con la cara parada y no saluda a nadie ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, sino que usted va a donde va. Sí, no, pero no es esa la idea. No es la misión. No se distraiga. Usted a lo que tiene que ir es a eso. Y lo que yo siempre le señalo cuando leo este texto, ¿no? Precioso. Cuando entren en una casa, el evangelio comienza en casa. Es en las casas donde debe nacer, es en las casas de donde debe surgir la misión de la vida de la iglesia y de la vida del evangelio. El evangelio de la vida se proclama donde nace la vida, en una casa. Bueno, terminemos. Hoy voy a hacer una oración muy breve, que es a San Lucas, lógicamente, pidiendo por intercesión de San Lucas la gracia de la salud, dado que él era médico, ¿no? Oh Dios, que sanas las enfermedades de tu pueblo y que llamaste a Lucas, el médico amado, para que fuese uno de tus evangelistas. Concédenos que en la saludable doctrina de tu palabra transmitida por él haya en nuestras almas la medicina eficaz para todas sus dolencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué linda esta oración, ¿no? La oración como la oración colecta de la Santa Misa, pero nos queda muy bien a todos. Que Dios les bendiga.